Me da gusto tener este grupo de panelistas el día de hoy, incluyendo a nuestros panelistas estrella de la mañana. Además de eso, tenemos a Michael Feldman para que modere la plática del día de hoy. Entonces es un gusto también presentarla. Es profesora de Ciencias Computacionales en la Universidad de Tel Aviv y también una investigadora. Hace estudios interdisciplinarios de todo tipo: economía, teoría económica, ciencia computacional. Es una gran inspiración para mí y para muchos otros. Es un honor y un placer tenerla aquí para moderar este panel. Ha recibido toda clase de recompensas, premios, así como de las mujeres más influyentes en Israel hace algunos años. Es una persona muy condecorada, una persona maravillosa también. Me da gusto tenerla aquí para moderar este panel. Adelante. Muchas gracias, Serene, por esa introducción. Me da mucho gusto estar aquí. Estaba muy feliz de asistir a esa plática estelar en la mañana. Ashish Goel y Christian Gumadi, gracias por las pláticas, aprendí mucho. Hay varias cosas que me gustaría discutir con ustedes hoy. Quiero hacer dos preguntas que me parecen fueron muy aparentes durante sus pláticas. Primero que nada, es muy claro que tenemos una gran necesidad de incorporar nociones en las aplicaciones prácticas, porque ambos hablaron de sistemas reales, aplicaciones reales, la importancia de las nociones. Y en la plática de Ashish, también en la segunda parte, nos dio un modelo con el mercado Fisher y algunos análisis lindos. Y quizás lo primero que podamos discutir es qué tan conectada está la teoría. Tenemos teorías hermosas, pero qué tan conectadas qué tan relacionada está la teoría con la práctica. En realidad usamos estos modelos que desarrollamos teóricamente cuando vamos a diseñar aplicaciones, analizamos aplicaciones o realizamos encuestas, otro tipo de esquemas y toda clase de aplicaciones. Cuando discutamos esto, quizás también quiero mencionar que aún dentro de nuestra pequeña comunidad tenemos dos comunidades distintas lidiando con igualdad o asignación de recursos, hablando de, de- hablando de variantes de nociones de libertad. Y hay otras personas que hablan sobre justicia o igualdad en algoritmos. Y ambos temas aparentemente deberían estar muy conectados y sin embargo me parece que no lo están cuando hablamos sobre estos temas. Pues me dará mucho gusto platicar sobre todos los panelistas sobre este tema. Ashish, si quieres empezar con la primera parte de la pregunta, entonces yo puedo tratar de hablar de la segunda parte de la pregunta. Creo que algunas de las nociones de igualdad están encontrando su camino a la práctica. Por ejemplo, la noción del código, el cual es la meta es ser justos, que se vea reflejado en el resultado del proceso. A diferencia que si solo recibieran el dinero, recibieran su porcentaje del dinero y con eso pudieran hacer lo que quisieran.
Entonces se adhiere a las nociones de justicia. La proporcionalidad es una noción en la justicia. Normalmente lo que hacemos es lo que usamos normalmente no se adhiere a esta proporcionalidad. Entonces eso en investigaciones y en aplicaciones no sucede. Entonces queremos aplicar esa proporcionalidad. Muchas reglas comúnmente usadas en opciones sociales. Han habido acciones en otro tipo de orientaciones que tratan de analizar los resultados de la justicia ya con la fórmula aplicada. Entonces estas reglas pueden ser muy malas en métricas de igualdad. Por ejemplo, en términos de quién le gana a quién bajo esas reglas. Entonces, me parece que las conexiones están empezando a emergir, pero las dificultades no es tanto aplicar de teoría a la práctica, sino explicar o articular las nociones normativas de la igualdad. ¿Cómo decimos cuáles de estas nociones son justas? Solo quiero reflexionar un poco sobre la segunda parte de la pregunta, la cual habla más sobre que hay dos comunidades. Una de las opciones computacionales, hablando en términos de distribuciones igualitarias. Luego está otra comunidad de igualdad, que parece que surgió del mundo del machine learning, aprendizaje vía computadoras, y otras definiciones legales sobre discriminación y GDP y demás, ¿no? PIB. Entonces, personalmente, yo empecé con esa segunda parte. Empezamos a trabajar con no discriminación, ¿no? Clasificaciones no discriminatorias, y en algún punto empecé a hablar con gente como Ashish. De hecho, una vez hablaba con él hace como 30 o 40 años hacia atrás, en nociones de discriminación sobre las que estaba trabajando, y Ashish dijo, deberías de buscar envy freeness. Nos pensamos en una noción de no discriminación y clasificaciones. Las propiedades importantes a retener es que el error por grupos debería ser igual para todos. Le mencionaba a Ashish que tratábamos de estas cosas en la práctica y a veces se siente que podríamos hacer algo mejor para ambos grupos, incluso si no eran iguales. O podríamos tener límites en los cuales podía haber dos límites distintos para dos grupos distintos, pero ningún grupo quiere el límite del otro grupo, por lo cual no tienes que preocuparte de una discriminación reversa, ¿no? O a la inversa. Entonces, eso no se habla de que un límite es más fácil que otro, que para el límite de otro grupo. Entonces, inmediatamente de esa plática empezamos a platicar mucho sobre teorías de opción social y nociones de igualdad. De hecho, en los últimos años han surgido muchas cosas interesantes en términos de aplicar nociones de igualdad y a veces hasta métodos derivados de ello. Por ejemplo, hablé sobre aplicar cómo equiparar o hacer matching igualitario. Pero también hablamos sobre cómo hacer recomendaciones justas, igualitarias, donde mapeamos los problemas a asignaciones justas. Teníamos nociones de igualdad de F1 de un lado, M1 del otro, o variables. Y habiendo dicho eso, hay muchas ideas interesantes a explorar potencialmente, porque la gente está buscando problemas interesantes. Trabajo con ambas comunidades, leo el trabajo de ambas comunidades y para mí esto ha sido muy productivo en los últimos años. Trato de aprender más y más sobre el trabajo de opciones sociales en la comunidad. Gracias. La otra pregunta que quiero hacer, algo que ambos han enfatizado en sus pláticas esta mañana, y Ashish lo acaba de mencionar aquí en su primera respuesta,
es la importancia en la perspectiva o aproximación normativa a estas preguntas. Hay por lo menos tres formas distintas de pensar en igualdad, y cada una de estas formas son importantes. Por ejemplo, en la plataforma de donación, habló de asignar según necesidad. Era muy claro en la plática que necesitamos donar más a zonas pobres. La pregunta es, ¿hay otras disciplinas que quizás pueden estar mejor equipadas para hablar sobre esto y razonar estos problemas, ¿no? Filosofía, leyes. Tenemos ley fiscal. Ha habido razonamientos sobre estas ideas durante muchos años y la pregunta es, ¿hasta qué grado estamos nosotros? Y cuando digo nosotros, ni siquiera sé a qué me refiero diciendo nosotros, porque yo vengo de otro trasfondo, pero ¿quiénes son las personas o las comunidades y las disciplinas que deberían estar involucradas en estas discusiones? Y de alguna forma, puede ser muy artificial quizás razonar sobre estos temas sin ellos. Claramente, la filosofía, leyes, ciencias sociales, ciencias computacionales, economistas, todos ellos tienen que estar involucrados en esta conversación. Pero no siento que ninguna comunidad con la que yo haya interactuado esté especialmente equipada para resolver estas preguntas, a menos que cambien o ajusten su estrategia un poco. Gente como yo, por ejemplo, hablemos de mí, por ejemplo, estoy muy enamorado con modelos estilizados. Y a veces quiero modelos muy precisos para analizarlos, con articulaciones más largas. Entonces es una falla que que mi disciplina tiene que trabajar y resolver. A veces tomamos el mundo como es y lo criticamos tal como es. Necesitan una perspectiva un poquito más financiera, no analizar el mundo nada más como es, sino hablar sobre principios normativos que poco a poco se puedan ir acercando en una dirección positiva. Pero los artículos y principios pueden ser usados para diseñar un nuevo sistema. Por ejemplo, estamos haciendo conversaciones con índices en redes sociales, un principio normativo. Es el problema con mucha de la comunidad de las ciencias sociales. Muchos filósofos no están acostumbrados y la ley regula cosas que ya existen. Y muchas de las regulaciones no legislan lo que podría existir. Y creo que muchos científicos sociales cada vez se acercan más y más a pensar sobre un modelo de diseño, no solamente un análisis de lo que hay. Creo que más y más gente como yo están descubriendo, hablando sobre, empiezan a reconocer las deficiencias sobre sus aproximaciones o métodos. Esa es una respuesta tan bien articulada que no sé qué más agregar a eso. Porque me parece que Ashish realmente habló sobre todo esto muy bien. Creo que lo único que agregaría en defensa de estoy completamente de acuerdo. Hay diferencias en estrategias muy disciplinadas, ¿no? Son muy necesitadas y para entender y hablar sobre los límites de las distintas disciplinas, pero a veces, y esto puede ser una posición rara para mí al asumirla, pero creo que algunas personas dentro de estas disciplinas llegan muy aferradas. Claro que hay valor en tener a gente de academia con ciertas disciplinas que exploran los límites
incluso en modelos estilizados, siempre y cuando que se entienda bien que no son modelos que están buscados para aplicarse en el mundo real de inmediato, ¿no? Siento que a veces, sobre todo ahorita, pienso que muchas personas aprecian que esto requiere una respuesta multidisciplinaria, pero a veces sí hay beneficios de tener enfoques disciplinarios, porque los modelos son plantillas interesantes para explorar. Entonces es la pequeña defensa que yo quería hacer a pesar de que yo no hago mucho de esas cuestiones. Quizás porque me va mejor o me beneficio de leer esos trabajos, aprecio el valor de esos documentos. Entonces, al hablar sobre diseño, hablaron sobre diseño de interfaces, ¿no? Intervenciones en el diseño de interfaces. Y fue muy interesante. Puede ser más la conducta de economistas conductuales. ¿Hasta qué punto piensas que el diseño de interfaces en intervención en estas plataformas supersede otro tipo de intervenciones? ¿Hasta qué punto podemos razonar sobre estas nociones de la economía conductual y cómo incorporarla a nuestro kit analítico, nuestras nociones temáticas? Y quizá incluso me interesa escuchar específicamente sobre la plataforma de donaciones en términos más generales. El tema de opciones y decisiones ha sido estudiado extensamente por economistas conductuales. Hay gente que ha ganado premios Nobel por esto, ¿no? Richard Taylor y otros. Señor Tversky más atrás. Inicialmente, supongo que lo primero que me emociona al pensar sobre la plataforma de online para donaciones es que siempre que hablamos de estos temas hay grandes preguntas epistemológicas. Estás llevando a las personas de cierta forma que sirve su mejor interés y entonces llegan otro tipo de cuestiones filosóficas, ¿no? ¿Quién decide qué es lo mejor para algunos? Y algo de lo que a mí me atrae a esta plataforma de donaciones online es la esperanza de que podamos hacer un argumento de que impulsar a los donadores hacia este tipo de cuestiones nos lleva a menos problemas éticos. Los donadores están donando dinero y quizá podemos argumentar esto y puede ser provocador, pero al final del día las solicitudes de donación no afectan la salud o bienestar del donador, sino el bienestar del recipiente de la donación. Y quizás hay un argumento ahí de que no tenemos que preocuparnos tanto sobre las grandes preguntas epistemológicas en general cuando hablamos sobre llevar a las gentes a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, libertad de decisión y ese tipo de cuestiones. Si estás dispuesto a comprar ese argumento, entonces surgen otra serie de preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué es equitativo? ¿Qué son donaciones equitativas? ¿Qué constituye una donación, una solicitud de donación? ¿Cómo determinamos quién merece o necesita una donación, ¿no? Solicitada? Y por eso nos atrajo pensar sobre cómo llevar a la gente a tomar ciertas conductas. Aunque me encantaría escuchar algo de retroalimentación, ¿no? Si la gente compra o no compra este argumento, ¿no? No solamente hablar sobre cuestiones sin fondo o fundamento de por qué la gente da su dinero para caridad comparado a otras situaciones u otras circunstancias. En otras palabras, estás diciendo que quizá en este mercado con dos bandos deberíamos pensar más sobre la equidad en el lado del recipiente y no tanto el lado de los donadores. Entonces, más como pensar sobre la justicia o la igualdad del resultado, no tanto de quién hace la entrada. Claro, hay muchas preguntas todavía ahí o cuestiones sobre la igualdad, pero este razonamiento sobre la igualdad se aplica más a quien recibe la donación, ¿no? Sí, dice Krishna. Y quizás una postura provocativa,
Pero siento que el bienestar de quien recibe la ayuda está claramente beneficiado por las decisiones que toma el donante. Y quizás podamos argumentar que el bienestar de los donantes no les afecta tanto si se les lleva a tomar una cierta decisión de donación. A mí me suena un poco un poco extraño pensar como una cuestión binaria. Creo que estamos hablando sobre la asignación de recursos o sobre recursos o donaciones. Parece ser más un espectro que un binario. Y puede ser una pendiente peligrosa entrar en esa discusión, pero es una perspectiva interesante. Y en cierta forma puede simplificar el pensamiento sobre este tipo de mercados. Ashish, también hablaste sobre mercados de dos lados, con dos bandos. Los mercados a los que a mí me interesaban, había, habían votantes de un lado y decisiones del otro. Son los dos lados de un problema. O sea, se busca una utilidad y en ese sentido no hay un mercado de dos lados, ¿no? No son decisiones que se aplican a distintas personas. Realmente aprecio esta conversación porque pienso que lo que acá hablaron ustedes dos a mí es algo que me quedó de la plática de Krishna. Mencionaste a Richard Thaler, ¿no? En economía conductual. Pensaba en el sentido de irte con derecho a recibir donaciones, ¿no? Como la gente tiende a sobrevalorar los bienes que ya tienen, ¿no? Y cómo podemos aprovechar ese sentido. Hay estudios que muestran cómo podemos pensar sobre nociones de equilibrio, de cierta forma. Casi se siente como engañar a la gente a pensar que tienen más de lo que realmente tienen. Y me parece que la igualdad, hay que pensar sobre igualdad desde principios normativos, también es relevante cuando hablamos sobre otras nociones en la economía conductual, sobre valorar sus activos u otro tipo de bienes. Solo nos quedan algunos minutos. Tenía mucha curiosidad sobre Ashish, preguntarle sobre minorías no supervisadas que mencionó. Definir minorías según su opinión. Y me pregunto si podría elaborar un poco más sobre esta idea, porque no hubo mucho tiempo durante su plática para hacerlo. Una dirección muy emocionante para nosotros. Es una forma de definir desde un principio la demografía. Y si asumes que lo que importa es, y ves si tu perspectiva es más epistemológica, en términos de principios, entonces quieres asegurarte que las voces de las minorías sean escuchadas. Esas voces minoritarias muchas veces vienen de lugares muy sorprendentes. Desafortunadamente, esa estrategia es intrigante, pero no ha sido fácil aplicar esta estrategia, porque aplicar esta estrategia de minorías no supervisadas, pero tiene que haber algún mínimo sobre lo que sabes de alguien. Por ejemplo, esta estrategia se usó en un experimento de Austin. Había muchos problemas en los cuales le pedimos opinión a la gente. La gente nada más lo veía rápidamente. Habían algunas personas que querían reducir el financiamiento para policía y invertir ese dinero en temas de salud y en viviendas públicas. Y había otro grupo de personas que quieren mantener el financiamiento público tal como se aplica, pero solamente reducir gastos en general. O sea, la proporción idéntica, pero reducir el total.
Hay un punto dulce que no he podido articular bien, donde la complejidad, donde las preguntas que les haces son suficientes y hay en medio de esos dos experimentos, lo que se escribió fue que realmente no pudimos encontrar ninguna buena evidencia de ese punto medio. Entonces, cuando se aplican, pues es muy informativo y hermoso, pero desafortunadamente muchas elecciones, muchas de las decisiones que estudiamos no encontramos estas minorías no supervisadas. ¿Puedo hacer una pregunta rápida, Ashish? Estás haciendo algunas preguntas normativas sobre algunos grupos de personas que participaban más. En estas cuestiones, ¿también permites que para la delegación de trabajo, en plataformas de democracia líquida donde puedes delegar políticas por X periodo de tiempo, ese tipo de cuestiones se usan? No hemos sido capaces, Ashish, de modelar este tipo de delegación. Hay cuestiones como darle más voz a la gente o hacer asignaciones más justas. Lo que se ha estudiado más es esta noción sobre trabajo restaurativo. En lugar de votar ahorita, puedes votar después. Esto te da algo de habilidad de entender el trabajo para una elección. Normalmente no suele ser una Normalmente es una persona un voto, pero ahí también podemos entrar en cuestiones de igualdad. Creo que se nos está acabando el tiempo. Gracias Krishna y Ashish y Irene y Ana y todos los demás en este panel. Gracias por invitarme a participar y creo que deberíamos de continuar con la siguiente sesión. Thank you very much. Gracias. Thank you, everyone. Thank you, Michal, Krishna, and Ashish.